¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Muy buenas tardes. Las 2 de la tarde de este sábado 4 de septiembre del 2021. Pues continuamos con este seguimiento que le estamos dando a esta caravana de migrantes que salió la mañana de este sábado desde el Parque Central de Tapachula. Un aproximado de 600 personas son las que caminan ya en el tramo carretero Tapachula a Huehuetán. Nos encontramos en el camino a esta asociación médica que está brindando pues exactamente eso, atención médica a las personas que integran esta caravana de migrantes. Y pues hay unas personas que ya no pueden caminar, algunos que traen el pie lesionado. Vamos a platicar con Laura. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Laura Benítez. Laura, es una asociación que hoy están brindando atención médica. Sí, somos una organización médico-humanitaria. Tenemos proyecto en Tapachula, pero ahorita desde el día domingo tenemos esta intervención de emergencia. Estamos asistiendo a las caravanas. ¿Qué es lo que se está haciendo principalmente? Principalmente curación de heridas. Las personas vienen pues muy cansadas, con sus pies muy lastimados, con ampollas, dolores musculares, dolores de cabeza, rosaduras, deshidratación, pero mayormente son las curaciones de heridas que estamos haciendo. Generalmente es en los pies, no digo de tanto caminar. Ya sí, sí. Y bueno, empezamos el día domingo. Esta es la cuarta caravana a la que le damos asistencia. Ahorita se puede decir que van empezando. A las demás nos ha tocado alcanzarlas un poquito más adelante, pues ya mucho más cansados, más lastimados. Pero pues ya desde ahorita ya empezamos, es nuestro segundo punto. Aquí donde estamos. ¿Ustedes van igual con la caravana? Sí, vamos con la caravana, nos adelantamos y ya ellos llegan, toman un descansito y mientras ahí hacen su fila para ya sea curación de heridas o para darles medicamento para el dolor. ¿Y generalmente en qué tipo de proyectos ya trabajan ustedes ya fuera de las caravanas? En Tapachula estamos dando asistencia médica gratuita, atención médica gratuita en 2 puntos. Estamos en Centro de Salud Tapachula y también en el Mercado Laureles. ¿Cómo nos pueden contactar o cómo pueden...? Tenemos un número de teléfono de nuestra clínica. ¿Te lo puedo dar por aquí? Claro. Okay. Nos va a dar, a ver. Son esta asociación médica pues que están brindando pues atención. A ver. Es el 962-215-4064. Ahí pueden contestar. Sí, ahí les podemos dar información de en qué puntos nos encontramos, porque mientras estén las caravanas vamos a estar dando asistencia. Entonces ahí pueden contactarnos para checar nuestros horarios y ubicaciones. ¿Tu nombre nuevamente es? Laura Benítez. Gracias, Laura. Pues ahí está Laura Benítez, responsable de esta asociación aquí en Tapachula. Aquí podemos ver parte de lo que ellos utilizan para dar estas curaciones a los migrantes. Vemos vendas, algún tipo de pomada para la rosadura, un poco de jabón, algunas pastillas para dolor. Luego los dolores de piernas después de caminar muchísimas horas. Pues están en este punto en el tramo Tapachula a Huehuetán. Posteriormente están esperando que pase entonces la caravana y así poder darles atención a todas estas personas que así lo requieran. La caravana viene muy lenta. Para quienes nos están preguntando la ubicación, viene muy lenta esta caravana. Se ha ido retrasando bastante. Son las 2 de la tarde y aún no salen todavía del municipio de Tapachula. Viene integrada por diferentes nacionalidades, especialmente de Centroamérica, de Sudamérica, de Cuba y de Haití. Son los quienes encabezan entonces esta caravana de migrantes. Agradecemos y saludamos a todos quienes nos ven como siempre a través de Portal Fronterizo en esta cobertura especial de esta caravana de migrantes. Vamos a ver ahí un poco de cómo es la atención que les dan a los amigos. ¿Cansado? Sí, cansado. Ahorita vienes a
viene agitada. ¿Pastilla o qué es lo que viene? Sí, exacto, unas pastillas para el dolor. ¿Dolor que tienes? Dolor en el cuerpo, en los pies, las piernas. ¿Cuántas horas llevas caminando ya? Llevamos sobre 6 horas. Ya se empieza a sentir el... Sí, ya gente. Pues ahí está, es lo que está haciendo entonces esta asociación, brindándoles un poco de ayuda con algún medicamento para el dolor, alguna curación en los pies, algún poco de pomada también nos decía para personas que pues se rozan, o más que nada los niños. Recordemos que vienen muchos niños también en esta caravana, quienes sufren de esta rozadura, y es por eso que está brindando atención entonces esta asociación, esta atención médica para las personas que vienen en esta caravana de migrantes. Pues todavía el contingente mayor aún viene más atrás. Viene un aproximado ya de 500, 600. Se han ido sumando algunos otros migrantes en el trayecto de este camino. Como les decía, viene muy lenta la caravana. Vienen muchas mujeres, vienen muchos niños. Y a eso súmele el calor. Las altas temperaturas arriba de los 38 con sensación térmica de 40, 41, pues viene afectando mucho a estos menores, quienes vienen sufriendo de deshidratación, de insolación, y también las mujeres embarazadas que también vienen en esta cuarta caravana que salió del municipio de Tapachula, Chiapas. Vamos a seguir entonces en esta cobertura especial de esta caravana de migrantes. Nosotros seguiremos esta ruta hasta posiblemente lleguen al municipio de Huixtla, donde van a descansar y posteriormente continuar su camino para el día de mañana, que sería ya hacia el municipio de Mapastepec. Les saluda como siempre Juan Carlos Gallegos, y nosotros regresamos en cualquier momento. El flaco por tomarme foto.